Buenas noches, Martín. Gracias a Martín Hacha por la información. Bueno, ahora le doy la bienvenida a Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero de RT en Español. Manuel, gusto saludarte, bienvenido, buena tarde. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para la audiencia. Oye, parece que escuchábamos a Martín Hacha y decía, pues la gente tampoco es que quisiera ya a Pedro Castillo, pero tampoco es que quiera a los congresistas. La gente allá en el Perú está diciendo ahorita que se vaya Pedro Castillo, pero también que se vayan los congresistas, que se vayan todos. ¿Cómo analizamos, cómo entendemos lo que ocurre en el Perú, mi estimado Manuel? Sí, lo que pasa en Perú desde hace ya varios años es una crisis institucional bastante fuerte, Claro. principalmente provocada por la falta de confianza en el Congreso. Recordemos que Perú es un sistema político semipresidencialista, a diferencia de países como México y casi todo el resto de América Latina, donde son presidencialistas. Aquí, digamos, el Congreso tiene facultades especiales para quitar presidentes y eso es lo que han hecho en los últimos 5 mandatos, por lo menos, ¿no? 8 años. Entonces, digamos, esta falta de confianza en las instituciones, pues ha derivado en una crisis política mayúscula en Perú. Estaba revisando algunas encuestas y si bien es cierto que el presidente o expresidente ya, Pedro Castillo, tenía 66% de desaprobación, el Congreso tenía 73% Claro. de desaprobación hasta noviembre, de acuerdo con una encuesta de Ipsos publicada en el diario El Comercio. Entonces, este tipo de cosas hablan de la magnitud de la crisis política y yo creo que el problema de fondo es que el sistema de representación política en Perú simple y sencillamente no funciona. Una crisis democrática definitivamente, mi estimado Manuela, que se vive en el Perú y me llama la atención mucho pensar que en realidad Pedro Castillo ganó con un margen muy breve. Pero el problema, dicen algunos, es que una vez que asumió el poder, aparentemente quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Incluso tuvo acercamientos con la Organización de Estados Americanos, con grupos de derecha y por otra parte, dicen algunos, le volteó bandera a sus electores, a su base que lo había llevado a las elecciones. ¿Él solito se dio el balazo en el pie, Manuel, o tuvo que hacerlo, no le quedaba de otra para intentar gobernar? Pues digamos, ha sido muy difícil la situación de Pedro Castillo. De hecho, los problemas empezaron antes incluso de asumir la presidencia. No lo querían dejar asumir la presidencia por haber ganado con un estrecho margen frente a Keiko Fujimori, que representaba al bloque opositor. Y desde entonces, pues ha sido una batalla bastante dura la que ha librado Castillo, que también es cierto y hay que reconocerlo, cometió varios errores políticos. Este anuncio que hace el día de hoy de pues, declarar un estado de excepción y disolver el Congreso, pues fue un pésimo cálculo político y una muy mala estrategia, sobre todo porque no tenía con qué sostener una declaración de esa manera, ¿no? Si hubiera tenido Uh -huh. la aprobación de un sector importante de la población, o alianzas políticas lo suficientemente fuertes, quizá hubiera sido una medida que pudiéramos estar discutiendo ahora, ¿no? Pero el hecho de que inmediatamente renunciaran los ministros de su gabinete, que ya había tenido muchos problemas para construir un gabinete en el año y medio que lleva en funciones, el hecho de que en el mismo Congreso las alianzas políticas, pues varios le dieron la espalda, el hecho de también de que ha perdido arrastre popular desde que asumió la presidencia, es decir, desde el que llegó era un gobierno demasiado frágil y esto de alguna manera pues es la crónica de una crisis anunciada porque se veía venir desde hace tiempo y fue hasta este tercer intento de vacancia que en un gesto desesperado, o así lo interpreto yo, Castillo hace esta declaración que lo termina perjudicando de sobremanera. Eh, Porque de alguna manera le da facultades o le da margen de maniobra a la derecha para señalarlo de golpista y pues así, digamos, se facilitó el proceso de vacancia y de destitución de Pedro Castillo, que como lo mencionamos, pues no es algo que esté ocurriendo eh, nada más ahorita, ya lleva muchos años la crisis en Perú. En 2019, personajes como el entonces presidente Martín Vizcarra también había disuelto el Congreso precisamente por estos estiras y aflojes, pero no se ve que en el futuro cercano
Perú vaya a poder resolver esta crisis fácilmente. Se va a requerir mucho trabajo político para que puedan sortear esta crisis de ingobernabilidad que llevan arrastrando ya prácticamente una década. Sí, eso es lo más lamentable quizás y que aparentemente el propio Pedro Castillo en una mala decisión pues les dio la herramienta, les dio las armas a los congresistas para que lo destituyeran. No te puedo dejar de preguntar, mi estimado Manuel, porque he leído y a todos nos vino a la mente el papel que jugó la Organización de Estados Americanos en el caso de Bolivia, cuando Yanine Áñez, que tenía que convocar a elecciones, se quedó más de un año y ahora está presa. La OEA, ¿qué papel habrá jugado en este caso con Pedro Castillo? Sobre todo por lo que te decía, pues entendemos que al final Pedro Castillo, en su afán de tratar de gobernar, incluso sí tuvo acercamientos con la OEA. ¿Habrá fungido de alguna o de otra manera o habrá influido la OEA para que tomara esta decisión Pedro Castillo? Sé que no somos adivinos, pero pues la OEA está muy quemada, ¿no? Bueno, la OEA siempre es un factor ahí de poder que trata pues operar en función de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. En este caso en particular, yo no veo tanta mano de la OEA como sí lo vi, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Ujú. Yo creo que este tiene que ver con un caso más de la política peruana, la política Bien. interna, en donde un conjunto de partidos políticos tienen tomado, secuestrado prácticamente al país desde el Congreso. Y de alguna manera son facciones políticas muy fragmentadas que le ha costado mucho trabajo al presidente en turno, llámese Castillo, llámese Ollanta Humala, llámese Pedro Kuczynski, el que tú me digas de los últimos años, construir condiciones mínimas de gobernabilidad. Entonces, digamos, el problema de la corrupción y de la ingobernabilidad que hoy atraviesa Perú no se ve que se vaya a solucionar fácilmente. Y si bien es cierto que pues hay intereses extranjeros también interesados en quitar de la mesa a cualquier gobierno que pueda señalársele de populista. En este caso en concreto yo no veo mano tan directa o tan clara de la Organización de Estados Americanos o del propio Estados Unidos en la Bien. destitución de Castillo. Perfecto. Manuel Hernández Borbolla, siempre un verdadero placer contar con tu participación en este espacio. Mil gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti y la audiencia. Hasta luego. Gracias, otro de regreso para ti. Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las élites